Hola amigos, ¿cómo les va? Hay un país en Europa que durante décadas supo ser una suerte de refugio del bienestar. Entre el sol, el fútbol, los cafés y la dieta mediterránea, un paraíso aparentemente inagotable se cernía para múltiples personas en la costa mediterránea. La Nación, de Francisco de Quevedo, que con su pluma castigó a los poderosos y los satirizó. De Lope de Vega, que entendió como nadie el alma del pueblo español, una herencia que llega hasta los poetas modernos de la calle, como Joaquín Sabina, que le cantó a esa libertad canalla de las noches madrileñas que hoy parece un recuerdo lejano. Ese país era España. Sí, era España, dicen algunos amigos míos, porque señores, señoras, en algún punto del camino algo se rompió. Y lo más inquietante es que nadie advirtió un golpe de Estado, como si necesitasen a un dictador anunciando por televisión el fin de las libertades, lo cual de todas formas durante 2020 y el confinamiento inconstitucional no fue muy distinto. Pero lo que ocurrió en España fue paulatino, silencioso, paciente y por tanto letal: la ley. Que como dijo el gran liberal francés Frédéric Bastiat, hace tiempo que dejó de ser el refugio del oprimido para convertirse en el arma del opresor. Una tras otra. Una catarata de decretos con nombres eufemísticos y ruedas de prensa cargadas de sentimentalismo. Grandes cortinas de humo que hablan de la salud infantil, la igualdad transversal o las emergencias climáticas. Total, después de todo, ¿quién podría estar en contra de salvar al planeta? Ese es precisamente el truco del mago, o de los magos. Uno ya lo vimos, ha multiplicado su riqueza de manera exponencial como lobista y se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Otro, su discípulo, y un auténtico experto en ocupar cargos para los que nunca fue elegido, Pedro Sánchez, con su manual de resistencia. Detrás del envoltorio progre y el marketing de la Moncloa, lo que queda finalmente es una sociedad diezmada, humillada, ultrajada, agobiada y, lo peor, masoquista. Cercenados por el cepo regulatorio y por burócratas que desde un iPhone deciden cómo respiras y hasta cuánto respiras, el Estado ha concluido con la vida, la familia y la propiedad privada de millones de españoles y todavía no se enteran. Tú, un ciudadano adulto y funcional, eres demasiado tonto para administrar tu existencia según sus caprichos. Y lo que hoy le está pasando a España está ocurriendo ya en México, Colombia, Argentina, Uruguay, y ni hablar de California, Nueva York y buena parte de los Estados Unidos. Pero hoy te hablo a ti, amigo ibérico, a ti que me escribes con rabia en los comentarios, y a todos los españoles que ya no reconocen el suelo que pisan. Su nación fue una de las luces del mundo en determinado momento, y hoy, bajo el sol ardiente de Andalucía o las avenidas cargadas de Barcelona, pesa un leviatán con tentáculos de seda. Se trata de más de 100 leyes, muchas bendecidas o impulsadas por la fría y lejana oficina soviética de Bruselas, que convirtieron el hecho de invertir en un crimen, alquilar imposible, ahorrar sospechoso y decidir sobre tu propio cuerpo una auténtica carrera de obstáculos. Salvo, claro, que quieras cambiarte de sexo, asumiendo que eso es posible, ¿no? Hoy, estimados espectadores, los invito a diseccionar este laberinto, acompañarme en el día cualquiera de la vida de un español que ya no es vida. Un tipo al que llamaremos Javier, pero que podría ser Lucía, Juan, Martina o tú que me estás mirando. Javier tiene 43 años y es autónomo, un héroe trágico de la economía española que vive en Madrid con un hijo de 9 años y un coche diésel del año 2006 que todavía arranca a la primera. Javier no es rico ni pobre, no es de derecha ni de izquierda, es simplemente un hombre que intenta subsistir. Y eso en la España de hoy, señores, puede ser un delito administrativo. Acompañémoslo desde que suena el despertador. Y atención, quédense hasta el final de este video porque les aseguro que lo que verán es el reflejo exacto de vuestras rutinas. De lo que sienten cada vez que van al curro, al trabajo, y ven cómo su salario se fuma rápidamente de la cuenta bancaria como arena que se escapa de las manos. Pero amigos, no se desesperen. Al final del día, se los prometo, hay una luz al final del túnel. Un nuevo amanecer que espera desde el otro lado del mapa. Pero para llegar allí, primero
tenemos que despertar. Comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Son las 7 de la mañana. Javier abre los ojos en su piso de 48 metros cuadrados en el famoso Carabanchel. Lo compró hace 12 años, antes de que el mercado se disparara, pagándolo con sudor, con renuncia abnegada y con una serie de cuotas infinitas que todavía le muerden la cuenta bancaria cada mes. Antes, Javier tenía una habitación libre al fondo, la habitación de su madre. Durante años pensó que si alguna vez las cosas venían mal dadas, siempre podría rentarla, reformarla o simplemente cerrar la puerta y dejarla como un recuerdo. Pero hoy, el dueño real de esa pieza ya no es él. El inquilino dejó de pagar en febrero. Es octubre. 8 meses de impago transcurrieron. Javier lo denunció en marzo, contrató abogado en abril y lleva medio año en el que ya se gastó todo lo que había recibido de alquileres de este sujeto, escuchando la misma música kafkiana de la burocracia roja. El proceso sigue su curso, señor. Mientras tanto, el intruso duerme entre sus sábanas, utiliza su calefacción que no paga y se ducha con su agua. Javier, propietario legal entre comillas, sigue pagando religiosamente el IBI, los impuestos de la comunidad autónoma y el seguro de un espacio que le ha sido confiscado de facto. Y lo más obsceno de todo es que el caso de Javier no es una rareza, sino una auténtica categoría social. Tiene nombre propio: inquiocupación. Un deporte nacional nacido al calor del Real Decreto Ley 11/2020, que era una medida teóricamente excepcional por la pandemia, que el gobierno de Sánchez prorrogó tantas veces que ya dejó de ser excepción para convertirse en norma. La ley suspende los desahucios de familias consideradas vulnerables, entre comillas, sin ofrecer alternativa real y trasladando todo el peso directamente a la espalda de los propietarios. Hoy, existen en España más de 150.000 lanzamientos suspendidos, es decir, desalojos truncados por el gobierno, y el tiempo medio para recuperar una vivienda ha pasado de 6 meses a la locura de 2 años y 1 mes. Es el calvario de ciudadanos como el señor Mariano Ávila, que terminó durmiendo en el sofá de su mamá porque sus inquilinos decidieron que el piso era gratis. Es mi casa y no puedo abrir la puerta, sollozó entre lágrimas. Pero el calvario de nuestro hombre, de Javier, no termina en la puerta del fondo. Tiene otro piso que heredó de su mamá. Su mamá ya era muy viejita, se mudó con él y lo rentaban. Bueno, cuando su mamá se mudó con Javier y antes de que fallezca, decidieron rentarlo por Airbnb a turistas, para evitar precisamente lo que ahora le ocurre a Javier en el dormitorio que le sobraba: la ocupación. Pero amigos, desde 2024 el gobierno ha decidido que Javier es un criminal en potencia, simplemente porque al parecer es delito lucrar con el turismo cuando mejor podrías darle ese apartamento a otro ocupa que lo está buscando, ¿no? Los ocupas lo necesitan. Y eso que España tiene como único motor de su economía el turismo. En ciudades como Barcelona, la legislación local es directamente una sentencia de muerte a este tipo de negocios, del cual yo viví. Yo tuve alquiler turístico en Bariloche. Para 2028 directamente estará erradicado. Ya hay una prohibición de facto. Bajo el Real Decreto 933 del 2021, el Estado español obliga a reportar cada movimiento y cada DNI de propietarios directamente al Ministerio del Interior. Y si Javier se equivoca en un solo campo del extenso formulario, la broma puede costarle 30.000 euros. En Barcelona no puede ni tener su negocio, pero en Madrid lo tiene y ante el más mínimo error, termina peor que cuando empezó. Ya hay 50.000 expedientes abiertos contra españoles cuyo único pecado fue intentar rentabilizar sus 4 paredes. Para rematar, la Ley 12 del 2023 introdujo las llamadas zonas de tensión o zona tensionada. Un invento
para regular precios, que bajo el pretexto de ayudar, ha logrado que en Barcelona la oferta de alquileres caiga un 18% y en Madrid un 15%. Mientras el mercado se seca, aplicando la vieja máxima socialista de romper piernas para entregar muletas, los jóvenes españoles son condenados a vivir en espacios diminutos, ya sea entre 8 o con sus papis hasta pasados los 40 años. Pero bueno, Javier suspira. 7:15 de la mañana y suena la alarma. Es hora de levantar al niño. El día, señores, acaba de comenzar y el gobierno ya le robó la paz antes de que se lave la cara. Javier entra al cuarto de su hijo con la misma liturgia de siempre. Enciende la luz, recibe el gruñido de rigor y pone la mano en su hombro. Se llama Pablo, Pablín. Tiene 9 años y duerme con la camiseta del Real Madrid, como si el escudo lo protegiera de los lunes. Venga, campeón, llegamos tarde. Le deja la ropa en la silla y va a la cocina. Y es un momento normal, de esos que no deberían tener mayor historia. Pero mientras el café cae en la taza, Javier recuerda la reunión del martes pasado en el colegio. Lo que allí escucharon dejó a varios padres sin aire. El director, con un tono técnico y distante, explicó las nuevas directrices de protocolo de atención a la diversidad de género. Cualquier alumno, sin importar su edad, podía solicitar ser trasladado con un nombre y un pronombre distinto al de su documento, usando los baños y vestuarios según su género sentido, y lo más importante, los padres carecen del derecho al veto. ¿Se acuerdan del PIN parental? La doctrina institucional española es que los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado. Una madre levantó la mano y con la voz temblorosa dijo: ¿Usted está sugiriendo que mi hijo puede cambiar de nombre en el colegio sin que yo lo sepa? El director carraspeó y, evitando la mirada, respondió: En ciertos casos sí, señora. Es lo que dicta el protocolo. La sala tardó 3 segundos en explotar. Es la ley trans del año 2023, una norma redactada por activistas podemitas y no por pedagogos, que permite que un menor de edad altere su identidad registral y utilice espacios compartidos sin consentimiento expreso de sus padres, en muchos casos, sin que sean informados. Es la consagración definitiva del PIN parental, esa idea tan modesta, elemental y sensata, de que los padres sean consultados antes de que sus hijos reciban contenidos altamente ideológicos con consecuencias médicas directas, como es el caso del adoctrinamiento sobre el cambio de género. El Tribunal Supremo de España ya se encargó de sepultarlo en 2021. Pero si el escenario de Madrid les parece distópico, el de Cataluña ya es otra dimensión. Allí la ingeniería social es también lingüística y se aplica con precisión quirúrgica, de bisturí. Imaginen a un ingeniero que se muda a Barcelona. Su hijo de 10 años saca 10 en gimnasia, pero 3 en matemática. No porque el niño no sepa sumar, sino porque no entiende el enunciado. Las clases son íntegramente en catalán por mandato divino de la Generalitat, que cierra, y ustedes lo saben bien, los locales comerciales que no ponen carteles en catalán y deciden ponerlo en español, el idioma del país, España. La ley exige un mínimo de 25% de clases en castellano, pero ni siquiera eso se cumple, porque el gobierno local ignora toda sentencia judicial y Sánchez mira hacia otro lado para asegurarse los votos separatistas que lo mantienen blindado como ocupa de la Moncloa. Pero lo más grave, señores y señoras, es que se trata de una gran impostura histórica. En Cataluña siempre se habló español. Hasta hace unas décadas, el bilingüismo era natural y fluido, nada conflictivo. El conflicto actual comienza con un lobby dedicado a cumplir con la antigua premisa maquiavélica de divide y vencerás. Una construcción artificial alimentada por agendas globales que persiguen desesperadamente la fragmentación del rebaño para conducirlo al matadero. Distraído, sumiso. Figuras como Soros, a través de sus fundaciones, han financiado a diestra y siniestra a los institutos que promueven la balcanización de España. Y el nítido objetivo es romper los lazos históricos, para dejar al individuo aislado y vulnerable frente a un Estado moderno que lo rediseña a su antojo. Como si fuera una tabula rasa. Esa Inquisición progre también asalta a los comerciantes. Como les dije, en Cataluña, una multa de hasta 10.000 euros con clausura inmediata puede llegar si no rotulas tus carteles en catalán.
Existen inspectores que miden las letras con regla para cazar el otro crimen de utilizar el idioma común y darle más espacio al español que a la lengua obligatoria. Pero dejemos por un momento ese escenario, en el cual Javier no tiene ningún interés de meterse, de hecho hace 8 años que no va a Barcelona, y volvamos a su ciudad, Madrid. Javier termina de preparar el desayuno, y aquella mañana, camino al colegio de Pablito, el niño le pregunta si hoy puede quedarse a comer en el comedor. Javier dice que sí, claro. Pero lo que no cuenta es que la semana pasada, en el grupo de WhatsApp, una madre contó cómo el maestro le requisó el bocadillo de la merienda en la puerta del aula, un donut que le habían dado para su cumpleaños. El maestro se lo sacó de la mochila con una sonrisa pasivo-agresiva y alegando, es por su salud. El niño se quedó mirando al vacío sin entender en qué momento su festejo se había convertido en contrabando, y el contrabando procedió a expropiación. Esto, amigos, no es ficción, es la aplicación de la llamada Estrategia Escolar NAOS, Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, que transformó los colegios en auténticos campos de concentración alimentarios. Se prohibió la bollería, los snacks y las máquinas expendedoras. Los recreos ahora tienen menús aprobados por un comité de expertos. Y ustedes dirán, bueno, es la comida que da el colegio. ¡No! Escuchen esto. Hay casos ampliamente documentados en Madrid y Andalucía donde los profesores confiscan las meriendas enviadas desde casa porque no cumplen con el estándar oficial e incluso reportan a los padres a los servicios sociales. ¿Y saben qué es lo más cínico? Mientras te persiguen el azúcar que traes de tu cocina, el costo del comedor escolar aumentó un 15% bajo la marca de menú saludable y se disparó el aumento de comida rápida en los alrededores. Por tanto, los reguladores decidieron que van a extender la prohibición de vender comida rápida y aniquilar a cualquier empresa privada instalada en inmediaciones de los centros educativos. Sigamos así, ¿no? Te van a sacar la comida de la boca directamente, ya lo hacen. Hay colegios donde los chicos tiran el alimento porque lo que sirve el catering estatal es incomible. Y Europa se parece cada vez más a lo que era la vida detrás del muro de Berlín cuando estaba en pie. En una reunión de padres en Murcia, uno se levantó y espetó sin rodeos: si mi hijo tira el menú del Estado y yo no puedo mandar un bocadillo, lo que vosotros quieren es que mi hijo pase hambre por decreto. La paradoja es total. Mientras le quitan el donut al cumpleañero, en la televisión ya no existe más el tigre Tonio. Bajo el mandato del Ministerio de Consumo del comunista Garzón, que con iPhone y jamón ibérico en la mano pretende que la gente se empobrezca en el nombre del clima, se prohibió la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, eliminando personajes famosos y prohibiendo juguetes. El Estado ganó la batalla de la televisión, pero perdió la guerra del TikTok, donde el algoritmo es infinitamente más agresivo que cualquier tigre de cartón. Un pequeño resquicio de libertad en estas plataformas que están hechas para lo contrario, ¿no? Bueno, no. Ahora en España se impulsa la prohibición de las redes sociales para menores de 18 años, pero la excusa es registrarte a ti que eres adulto y saber lo que haces. Pablo entra al colegio de su hijo con la mochila al hombro y una sensación de sudor frío con la espalda. A ver qué se encontrará ahora. El niño se da vuelta antes de cruzar al aula y le hace un gesto a su papá. Javier se lo devuelve y ve cómo la puerta se cierra. Piensa que adentro de ese edificio hay gente mala que toma decisiones riesgosas sobre su hijo. Gente a la que nadie eligió, gente a la que no conoce y gente que no le va a pedir permiso a él por nada. Da media vuelta y camina inquieto hasta su vehículo. El diésel del 2006 lo espera en la esquina. Y allí, amigos, comienza un nuevo problema. Aquel mediodía, Javier tiene que ir al centro. Un cliente en Malasaña lo espera a las 10. Pero una suerte de muro invisible lo detiene. Su coche tiene la etiqueta B y en el Madrid contemporáneo es una letra que lo condena. Gracias a la Ley 7 del 2021, la Ley del Cambio Climático, existen las zonas de baja emisión, ZBE. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es eso? El apartheid vehicular, ni más ni menos. Aquellos viejos coches que tienen etiqueta B solo pueden entrar al centro de Madrid si pagan un estacionamiento público. No pueden circular libremente ni buscar sitio en la calle.
no pueden parar un segundo, so pena de una multa de 200 euros. Si Javier tuviera un modelo solamente un año más viejo, más antiguo, es decir, un 2005, directamente no podría conducir. Sí, tal como lo oyen. Por eso, todos los días hace la ruta de la humillación. Da la vuelta por la M30, fíjense cómo España, el país socialista, trata a los pobres, ¿no? Aparca en el límite permitido y camina 20 fatigados minutos bajo el sol o la lluvia, cargando bultos. Es el tiempo que el Estado le roba para cumplir con la agenda de los burócratas de Bruselas, que todos ellos tienen coche, chofer y directamente en muchos casos jet privado y también, ¿por qué no?, un barquito para surcar el Mediterráneo. Una vez, desesperado, Javier llegó a consultar el plan MOVES, un programa de ayudas para comprar vehículos eléctricos, pero le dieron una bofetada de realidad. Un coche eléctrico de gama baja cuesta 25.000 euros y Javier no tiene ese dinero. Además, su diésel del 2006 funciona perfecto. El único problema es que los políticos decidieron que es chatarra. Tal vez los políticos sean la chatarra. Mientras camina con sus herramientas al hombro, el rico de turno pasa a su lado con un sub 4x4 de 60.000 euros y a ese le aplicaron deducciones fiscales. Curiosa justicia social. La camioneta acelera y le arroja el humo en la cara. Las zonas de exclusión, amigos míos, no están hechas para limpiar el aire, por si no se dieron cuenta. Están hechas para inmovilizar a los pobres. Son un impuesto al trabajador con envoltorio verde. Y los números lo confirman de manera impúdica. Solo en Madrid, el ayuntamiento ha impuesto millones de multas, recaudando la astronómica cifra de 600 millones de euros. Tomen nota, fanáticos de la, entre comillas, liberal Díaz Ayuso. Miles de transportistas y autónomos como Javier están atrapados en esta Matrix. O compran una furgoneta impagable o dejan de trabajar para no ser multados. Como dijo un veterano comerciante de La Latina, lo único que estoy defendiendo es mi manera de ganarme el pan. Pero bueno, pese a todo, Javier llega a la reunión con 3 minutos de margen y el café de la mañana ya muy lejos. El cliente le paga en efectivo. Son 1.200 euros por el trabajo del mes. Y aquí, señores, comienza el segundo escollo. Porque en España, desde la pandemia, usar dinero en efectivo por encima de 1.000 euros entre profesionales es ilegal. Sí, es ilegal. Sutil manera de decir que nada de lo tuyo es tuyo. La Ley 11/2021, aprobada bajo el título de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, redujo el límite de pagos en metálico a la mitad. El argumento oficial es la lucha contra el blanqueo de capitales. Cuando Javier observa que está 200 euros por encima del límite, le pide al cliente una transferencia, pero el cliente se excusa y dice lo arreglaré más tarde. De camino al coche, Javier pasa por el banco. Va entonces a ingresar 900 euros, que son legales, pero eso sí, la sombra de Hacienda acecha. Cualquier ingreso superior a 3.000 euros activa un reporte automático de la agencia tributaria. La suma de ese día, de esas fatídicas 24 horas, arrojó 3.300 y gracias al llamado modelo S1, una ficha de vigilancia propia de la checa checoslovaca, los empleados bancarios son comisarios del fisco. Así que Javier se desayuna con cuenta bloqueada. Nuevamente respira hondo, contiene sus ganas de gritar y enrojecido, vuelve a su SEAT, se sienta y abre la aplicación de su gestoría. Ha facturado 11.000 euros en el trimestre, pero esa cifra no es más que un espejismo. Ahora falta descontar todo lo que se lleva la corona. La del rey gay que tiene princesas postizas porque no son sus hijas. 1.909 euros de IVA que recaudó gratis debe transferirlos sin chistar. Gastos operativos básicos, local, luz, gestoría, 2.500 euros trimestrales. De lo que queda, que es poco, Hacienda le hará un hachazo del 20% de IRPF por adelantado. Y hay que sumarle una cuota de autónomo de 320 euros mensuales que ya le dijeron que va a subir, de un sistema que lo succiona y lo depreda, aunque no facture. Y por supuesto, señores, el IBI del piso heredado, que no lo dejan alquilar, más las tasas municipales.
Al final del día, a Javier le quedarán 3.600 euros para vivir todo el trimestre. 400 están en el bolsillo, el resto congelados en la cuenta. ¿Quién pagará la cena de mañana? Solo Dios sabe. Los 1.204 euros al mes, sin contar el factor congelamiento y pesadilla burocrática, rozan apenas el salario mínimo. Pero Javier no tiene vacaciones, ninguna, ni indemnización y ninguna red de la famosa seguridad del estado de bienestar español. Se mira en el espejo retrovisor y con una lágrima, surcando su rostro por la impotencia, admite que trabaja mucho más para Sánchez y su hermano el del Castillo en Portugal que para su propio retoño. Y alguno dirá, pero al menos el Estado te devuelve algo, ¿no? Te da servicios públicos. ¿Seguro? Miren. Con una presión fiscal récord del 38% del PBI y una recaudación de 250.000 millones de euros, los servicios públicos de España son un chiste de mal gusto. Listas de espera infinitas en los hospitales y pensiones que se pagan con deuda. ¿A dónde diablos va la recaudación? Amigos, alguien está sacando partido de la diferencia y créanme que no es Javier. 680 millones de euros del fraude de los ERE en Andalucía es un ejemplo de esta malversación. El caso Koldo es otra. Mientras Javier estaba encerrado y sin ingresos, personajes del Ministerio de Transporte mordían comisiones millonarias por mascarillas y colocaban prostitutas en puestos. Porque si a Javier se le ocurre desahogarse con una trabajadora sexual, a la cárcel por putero. Pero sin embargo, los socialistas, 1 de cada 3 diputados varones del Partido Socialista Español, se divertían con orgías cocainómanas organizadas por Tito Berni y una serie de meretrices, todo esto pagado con tu dinero, amigo español, y con el de Javier. ¡Pobre Javier! Javier también sufraga los caprichos de Begoña Gómez, que aunque no tiene título universitario, da una cátedra muy bien nombrada, captación de fondos públicos en la Universidad Complutense de Madrid. Hija Begoña, por cierto, de un proxeneta franquista llamado Sabiniano Gómez, que filmaba jueces y empresarios homosexuales para extorsionarlos. Todo esto muy inclusivo, ya ven. Begoña Gómez, recordemos, está envuelta en investigaciones por tráfico de influencias a las más altas escalas, por lo cual ahora Zapatero está imputado, y todo esto mientras Pedro bate récords de uso del Falcon, el jet privado del Estado que hasta donde yo sé no está propulsado por hidrógeno verde. El dinero de Javier entonces fluye como un chorro de sangre de una matanza, la matanza de España, y se pierde en una estructura totalmente diabólica de 22 ministerios que trabajan para su propio crecimiento en desmedro de lo que alguna vez fue el sueño de Javier por tener una vida plena y feliz. Nunca olvidaré 2 frases, una de cada uno de los 2 miembros fundadores de Amagi españoles, que me acompañaron a mí y a otros en una travesía maravillosa, de la cual pronto publicaremos un documental, y en la que surcamos de punta a punta del país. Una frase que la pronunció, vamos a decir en defensa de su identidad, el conde de Fuenteovejuna, es: ¡joder, macho! Estas autopistas son como las de España y allí pagamos 60% con este cuento y aquí pagan 10%. Número 1, porque vaya que las rutas del interior paraguayo han mejorado drásticamente en estos años y no han sido nada caras comparadas con las de España. Las calles de Asunción es otra historia, pero las rutas del interior son un lujo. Y la otra frase, bueno, de su acompañante, cuando estuvimos unas horas en Brasil fue: hostia, tío, llevo 4 horas aquí y ya extraño Paraguay. Pero bueno, vamos a hablar ahora de alguien que puede dar testimonio en primera persona, un célebre español que ha sufrido el calvario de la injusticia de Hacienda. Mi buen amigo, mi querido amigo, el miembro fundador de Amagi, Paco Vallejo, gran maestro de ajedrez y para muchos, incluidos los expertos, el mejor ajedrecista de la historia de España. Porque sí, Capablanca era cubano, así que el mejor ajedrecista de España es este hombre, que ganó 5 veces el Campeonato Nacional Español, que fue campeón mundial juvenil y que le ganó múltiples partidas al actual campeón, el emblemático Magnus Carlsen. A Paco Hacienda le planteó la peor partida de toda su vida, donde estuvo en jaque mate desde el primer movimiento, pero aún así, con mucha tenacidad y arrojo, logró imponerse la verdad.
Probablemente el precio es que España no tenga un campeón mundial de ajedrez, porque lo cierto es que le reventaron su carrera. Todo comenzó con una trivial partida de póker online en el año 2011. Paco jugó, ganó dinero, pero terminó perdiendo todo lo que ganó. Al final del año su balance real era 0. Para cualquier persona con 2 dedos de frente, si no hay beneficio no hay impuestos. Pero Hacienda, señores, Hacienda ha decidido que la lógica es subversiva. Abrazados al disparate jurídico, le reclamaron 600.000 euros que no tenía. Y el argumento, amigos, los dejará helados. Querían cobrarle por cada mano que ganó, negándose a reconocer que en ese mismo día hubo muchísimas manos en las que lo perdió todo. El pobre Paco se despertó un día debiendo el doble de todo lo que tenía en su vida por un dinero que realmente nunca entró a su bolsillo. Y la presión fue tan salvaje que tuvo que abandonar el campeonato de Europa porque no podía ni dormir ni calcular tranquilo. Y lo más cínico es que Hacienda sabe perfectamente que estos juicios los pierde al llegar a los tribunales superiores, pero apuestan al desgaste de sus víctimas. Saben que el ciudadano común, antes de pasarse una década con cuentas embargadas y salud destrozada, va a terminar pagando por puro terror. El hombre que mejor supo mover las piezas en el tablero negro y blanco terminó hackeado por un rey cobarde que nunca da la cara y por decreto siempre mueve primero. En el Españistán de hoy, no importa qué tan brillante seas. Si el Leviatán decide que tú le perteneces, te comerá hasta los huesos. Pero bueno, Paco aguantó 6 años, perdió su carrera de oro y en cuanto la verdad se impuso, partió a Paraguay para vivir feliz y no volver nunca. Salvo de visita, convenciendo además a otros españoles que sigan su ruta, la de clubamagi.org, garantizándose una instalación segura y próspera en un bastión capitalista donde ninguna de estas locuras tiene lugar y pronto lo escucharán de la boca de un español, aunque ya lo pueden haber escuchado en la entrevista que le realicé a Paco anteriormente. Ahora, otra vez amigos, esta tragedia no es una ficción, es la historia real de un Javier que puede ser tú, o que puedo ser yo cuando viví en la Argentina. Por la tarde madrileña, Javier cierra la app de la gestoría, arranca el coche y a las 2 de la tarde sabe que todavía le queda un largo panorama de malos tragos por delante. Aparca cerca de un bar en la calle Bravo Murillo, uno de esos sitios que conservan el mismo nombre desde los años 80 y que huelen a lo que olían los bares españoles de verdad: madera, café y fritura. Se sienta en la barra, pide el menú del día y el camarero le deja una botella de agua. Javier la agarra, la destapa y al intentar beber, el tapón le golpea la nariz. Desde 2024, por mandato europeo, todas las botellas de plástico deben llevar el tapón unido al envase. Es ley. Los tragos, que ya no se toma, porque no tienen ni dinero ni tiempo para salir de noche, no llevan sorbete en el nombre del bendito ecofascismo. La regulación le ha quitado las tapas a las botellas para que supuestamente no terminen en las costas, cuando las costas están cada vez más asfixiadas de colillas de cigarrillo, mascarillas quirúrgicas, sí, las que hicieron lucrar a Cocoldo y compañía, y redes de pesca industrial. ¿Cómo no recordar la anécdota de Mariano Rajoy intentando beber de una de estas botellas? Estaba con una botellita de estas y veía que no podía, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así. Bueno, esto es una regulación de la Unión Europea. Hombre, yo creo que es que dificulta mucho las cosas. Cansado de batallar con el tapón, Javier pide un vaso de agua del grifo. El camarero asiente y por cortesía no se la cobra. Es un gesto de toda la vida en los locales de Europa y del mundo, ¿no? Pero el Estado no está de acuerdo. Como quiere regularlo todo, creó la Ley 7 del 2022 que amenaza con multas de hasta 300.000 euros por negar un vaso de agua. No hay nada más sano que un mercado con comerciantes solidarios, pero es inadmisible forzar esa solidaridad con fin recaudatorio. Y si creen que eso es todo, escuchen, porque Javier termina su menú, una gloria de jamón, quesos y tortilla, y le pregunta al camarero si le afectó mucho la ley antidesperdicio. El joven resopla y apoya los codos en la barra.
lleva tiempo esperando que alguien le pregunte. La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada en 2023, obliga a supermercados y restaurantes a donar sus excedentes bajo amenaza de multa de hasta 60.000 euros. La intención en el papel es que la comida no termine en un tacho de basura. El problema es que entre la intención y la realidad hay una montaña de basura. Perdón, de burocracia, que aplasta cualquier nobleza espontánea. El camarero le cuenta el caso de su primo que tiene una panadería en Tetuán. Antes, al cerrar, regalaba el pan sobrante a los vecinos de siempre, un gesto natural. Ahora la ley exige firmar un convenio con una ONG certificada, coordinar el transporte de los desperdicios y justificar cada kilo con documentación sellada. El proceso cuesta más dinero y más tiempo de lo que vale el propio pan. Y como resultado, su primo tira el pan a escondidas al fondo del contenedor, y bien tapado, no vaya a ser que venga una rata, porque si matas la rata vas preso. La ley animalista de Ione Belarra. Javier paga el menú con una tristeza incontenible y sale a la calle. Se siente como Winston Smith, el protagonista de 1984 de Orwell, el único tipo que se da cuenta que todo anda mal. Podría por caso también ser el protagonista de la película Day Live. La tarde tiene esa luz de octubre que en Madrid es casi un cuadro de Velázquez, oblicua, dorada y nostálgica. Una luz que parece detener el tiempo. Y Javier recuerda que tiene que ir al súper para la compra semanal. Pasa primero por la sección de verduras, donde la lechuga está mustia, los tomates blandos en los bordes, y se pregunta si tendrá algo que ver con la temperatura, que ahora hasta la verdura está podrida. Y es que sí. El Real Decreto 1027-2022, aprobado en plena ola de calor, prohíbe refrigerar espacios comerciales por debajo de los 27 grados. Sabe cualquiera que vaya a un hotel en España de que ya el control del aire acondicionado es una reliquia obsoleta. La medida se presentó como un ahorro energético de emergencia por la crisis de Ucrania. Pero la emergencia, como siempre, encontró la manera de persistir a perpetuidad. Las multas son para temblar. Van desde los 600 hasta los 600.000 euros. En el primer año ya cayeron los primeros ejemplos. Un centro comercial en Alicante fue multado con 30.000 euros por mantener sus instalaciones a 24 grados, mientras afuera hacían 38. 24 grados, señores. El crimen del siglo. Javier mete las mejores verduras en el carrito, agrega un pack de yogures, temiendo que estén cortados, y una bandeja de carne. Al llegar a la caja, el ticket lo devuelve a la realidad. Una línea brilla con luz propia. Impuesto especial de envase plástico, 0,38 euros. Esto obra gracias a una norma del 1 de enero de 2023 que cifra cada kilo de plástico virgen con 45 céntimos de gravamen. El marketing estatal repite el mantra de quien contamina paga, pero la realidad es que lo que paga el fabricante lo traslada al distribuidor y el distribuidor al supermercado y el supermercado a Javier, que siempre termina pagando la cuenta. El gobierno estimó recaudar 470 millones de euros, pero le fue mejor de lo esperado. Superaron 500. Lo único que cambió y de manera permanente es el precio de la comida. Javier paga, sale con sus bolsas menguadas y camina hasta el coche. Al pasar por una terraza, ve a un chaval pidiendo un refresco. El chico busca el sorbete y se encuentra una vez más con el nuevo estándar. Un cartón que se dobla al primer contacto y arruina la bebida. La Directiva Europea 2019-904 llevó a España a prohibir la venta de plásticos de un solo uso. Tanto los platos como cubiertos, bastoncillos y pajitas de papel descartables no existen más. Excede la cuestión de los bares. Ya es total. Sin embargo, para una empresaria valenciana que fabricaba 10 millones de pajitas al año, las tortugas marinas no valían acabar fulminantemente con su fuente de vida y su negocio, sin indemnización ninguna. Ahora, ¿se pusieron a pensar en los discapacitados? ¿En las personas que realmente necesitan ayuda? Los que tienen discapacidad motora y quien ya sin pajita de plástico, sin sorbete, requieren una prótesis. Nadie pensó en ellos, ¿no? O quizás sí. Quizás algún amigo cuate de Pedro de Coldo les está vendiendo prótesis. 3 veces más cara de lo que le cuestan en China.
Cuando Javier llegó al coche ya son las 4:30 de la tarde. Recoge a su hijo del colegio y mientras va a la casa pone la radio. En las noticias celebran la aplicación de la Ley 39/2022 del deporte, otro éxito de la garantía de igualdad oficial. De allí en más, cualquier equipo de barrio debe gestionar protocolos contra el acoso y la discriminación, imponiendo la figura de un delegado de igualdad. El problema es que la ley no discrimina si eres el Real Madrid o el pequeño club de barrio donde Pablo juega los sábados. Uno que sobrevive de milagro vendiendo rifas. Bueno, hasta ese club tiene que tener un empleado, delegado de igualdad, con horario fijo y salario. La ruina asegurada. Los entrenadores ya no solamente enseñan a patear la pelota, sino que se pasan la tarde rellenando formularios infinitos para defender a las minorías y evitar sanciones que pueden escalar a 150.000 euros. Las federaciones cobran 5.000 euros por tramitar estos certificados ideológicos y Javier, que no quiere saber más nada ni enterarse de nada, apaga la radio con un gesto seco. Ya ha tenido suficiente por hoy. O eso es lo que cree. Llega la noche y Javier trata de dormir a Pablo antes que otros españoles. Lo duerme a las 9:30, después de un par de páginas de un cuento de dinosaurios. Apaga la luz, cierra la puerta con cuidado y se queda de momento en el pasillo, escuchando el silencio. El inquilino del fondo, que nunca paga, también se calla. Seguro duerme la siesta antes de salir de farra, si es que no salió todavía. ¿Cuántas veces Javier fantaseó con cambiarle la cerradura? Las mismas que se terminó disuadiendo solito, consciente de que el que terminaría en una celda es él. Suspirando, Javier prepara una manzanilla y se sienta frente al ordenador. Tiene 3 trámites pendientes que lleva semanas postergando, de esos que siempre fallan. El certificado que no tienes, la contraseña que expiró, el código que llega cuando la sesión cerró. Son las 10 de la noche y piensa, esta noche lo remato y me siento tranquilo a ver el partido del Madrid. Pero se equivoca. A la 1 de la mañana seguirá allí, con la manzanilla fría y el rostro iluminado por el terror burocrático, preguntándose, ¿cuándo dejó de sentirse un ser humano? El primer muro es el certificado digital. En la España actual, este archivo es más importante que tu propia cara. Es tu identidad ante el Leviatán. Sin él no existes. No puedes declarar impuestos, ni ver tu expediente. No puedes responderle ni hola a la agenda tributaria. El problema es que el certificado de Javier caducó hace 3 semanas. Vendrá una odisea de cita previa, que es una oficina física, pero primero hay que pedirlo online. Es una maldita burla, joder, grita Javier a la pantalla. El gélido mensaje que devuelven los píxeles es, por favor, vuelve a iniciar el proceso. Pero amigos, nada es casualidad. Esta locura también fue planificada. Ni siquiera es fruto de la incompetencia, solo de la ruindad. Es el diseño de las leyes 39 y 40 del año 2015, que vendieron la administración electrónica como el fin de las largas colas, cuando en realidad inauguraron una digitalización compulsiva y forzosa. Según el INE, más de 7 millones de españoles mayores de 65 años tienen grandes dificultades serias para usar Internet. Se han visto ancianos durmiendo frente a las oficinas en busca de conseguir uno de los pocos turnos presenciales que todavía se pueden conseguir. Y Javier no tiene 70, tiene 43. Maneja el ordenador con soltura. Aprendió a los 15. Y aún así, lleva media hora atrapado en el mismo círculo del infierno. A las 11:15 de la noche abandona el certificado y pasa al segundo trámite, una reclamación de Hacienda por el artículo 14 de la ley de IRPF. Básicamente, el fisco español decide en forma unilateral que lo que usas para trabajar no es un gasto sino un lujo y te exige que le devuelvas el dinero. Y para el Estado eres culpable hasta que tu cuenta bancaria demuestre lo contrario. Cuenta bancaria ya bloqueada. Por lo cual, vencido, Javier intenta su registro de alquiler turístico. Pero el Real Decreto 390/2021 le exige un certificado de eficiencia energética. El suyo expiró, entonces deberá pagar también 200 euros a un técnico, esperar 3 semanas, y si se demora, comerse una deuda de 30.000 euros que ya no puede pagar. Javier cierra de golpe el portátil, incapaz de contener la furia. Se queda a oscuras, en un silencio roto por el zumbido de la nevera y de fondo por el murmullo de la tele del inquilino, que parece que se ha despertado. Con ganas de ver no. ¿Por qué no? En casa gratis.
En esa penumbra, Javier recuerda un dato que le heló la sangre hace semanas. La Ley de Seguridad Nacional, que faculta al Ejecutivo a obligar a sus ciudadanos a prestar servicios personales contra su voluntad. Le hace esclavitud, intervenir en empresas, confiscar bienes. Y dijo Javier, ¿y si esta es otra emergencia de las que uno nunca sabe en qué consisten y cuándo terminan? ¿Dónde protestaremos? ¿A quién insultaremos? ¿Qué será de nosotros? Antes de apagar la luz, le viene a la mente otra imagen. Un manifestante el año pasado grabando a la policía con su móvil. 2 semanas después, la Ley Orgánica 4 del 2015, la famosa Ley Mordaza, le hizo llegar una notificación con una multa de 600.000 euros, cuyo impago es un pasaporte al calabozo. Javier recuerda entonces cuando le tocó sufrir en carne propia la dictadura de la falsa denuncia, que puso a 1 millón de españoles como a él a dormir tras las rejas sin una sentencia en su contra. Recuerda incluso que durante 2 años tuvo que no solamente vender la Land Rover que tanto esfuerzo le había costado para pagar abogados, estuvo entregando el 75% del salario a la madre de Pablo, que lo denunció, luego de arrojarle un jarrón en la cabeza, cortarle la oreja y mandarlo a prisión, siendo que estaba toda la secuencia grabada por las cámaras de seguridad, y aún así, la perspectiva de género puso a Javier como sospechoso y a la culpable como presunta víctima. Hasta el día de hoy, Pablo agradece la, entre comillas, suerte de que la madre de su hijo se haya enamorado de un marroquí y se hayan ido a vivir juntos a Marsella, dejando a Pablo en sus manos, sin madre, pero con un padre que lo quiere. Javier se queda en la cama con el teléfono en la mano y luego se desmaya. Semivestido y apestando su propio aliento, se levanta confuso y no sabe exactamente qué es lo que busca, pero saltando de un enlace a otro, halla un hilo de Twitter. Un video que lo encadena con el siguiente y luego el siguiente. Y se trata de un país del que apenas se habla. Un lugar encajonado entre Brasil y Argentina, sin costa de mar, sin grandes campañas de prensa. Y que aunque nunca pueble los titulares de la prensa europea, comienza a tornarse prometedor. Un sitio donde aún dejan en paz a la gente. Ese país, claro, es Paraguay. Su sistema fiscal es de una sencillez insultante. El máximo impuesto a la renta es 10% y es el más deducible del mundo. El IVA es 10 y no 22 como en España, y el impuesto corporativo máximo también es 10. Triple 10. No hay impuesto al patrimonio ni impuesto a las herencias, que obliga a muchísimos españoles a renunciar a aquello que sus padres les dejaron porque sencillamente el bien queda por debajo de lo que el gobierno pretende arrancarles. No hay zonas de baja emisiones y por el contrario la energía es totalmente limpia pero obscenamente barata. Los paraguayos pagan $100 por las cuentas que los españoles pagan 600, literal. Javier descubre, desvelado a las 5 de la mañana, que todavía existe un lugar donde la propiedad privada significa autonomía, donde lo tuyo es tuyo, y tus hijos también, donde incluso ante una falsa denuncia, el hombre blanco heterosexual tiene presunción de inocencia, y hasta periodistas que a cambio de nada se solidarizan con él. Vaya si yo lo sé. Es entonces cuando Javier recupera una serenidad que ya le resulta extraña, que se olvidó hace cuánto tiempo no experimentaba. Sabe que al día siguiente entrará a clubamagi.org, completará su formulario y esperará, ahora feliz, a reencontrarse con una vida de verdad. Como lo hizo el conde de Fuente Ovejuna, que es el broche de oro para este video. Que un español te cuente con sus propias palabras el infierno en el cual se convirtió su país, mientras descubre el paraíso de la libertad paraguaya. Está todo legislado, todo lo que haces, todo lo que puedes hacer en tu casa, las proporciones, las escaleras, la rampa, el baño. ¿Cómo las escaleras? Sí, porque me acuerdo que nosotros teníamos una producción inmobiliaria que lo que tienen que medir los escalones está regulado. ¡Joder! ¿Está regulado? Sí, también. Y las gallinas, nos contaron que las gallinas... Las gallinas, los huertos también lo están regulando. El agua, como decía Pedro, por ejemplo, pues también. Es decir, tú no puedes sacar agua de tierra, tú no puedes cortar un árbol sin autorización. Legalizado el agua. Tú no puedes el agua subterránea. Tirar un tabique hacia una obra dentro de tu propia vivienda. Pero no soy dueño de nada. No, es decir, en Europa progresivamente lo que se está haciendo, como he dicho, es la abolición de la propiedad privada a base de cocer a la rana lentamente, regulando tanto que al final tú, en tu propia propiedad privada, ya no tienes derechos.
No tienes derechos, con lo cual tú eres propietario nominal. Y punto. El Estado es el que decide lo que se puede hacer con tu propio. Modelo Netflix. Y ya se va a hacer suscripción. Bueno, sí, al final, Y bastante cara, la verdad, ¿eh? Claro. Sí. Es una manera discreta, o sea, es una manera disimulada de ir matando la propiedad. Tú sabes que Soselskin, el autor de Archipiélago Gulag, el disidente soviético, advirtió en una de sus últimas conferencias que la Comisión Europea iba a ser una Unión Soviética más eficiente. Efectivamente. Y si hablamos de fincas, ya no te quiero ni contar, de edificabilidad y todo eso. O sea, es tan descarado que tú puedes tener una finca que no tenga nada más que desechos, no tenga árboles, no tenga vida, no tenga agua, no tenga río, no tenga nada, y aún así en un papel, un burócrata dice, esto es terreno rústico y usted no tiene derecho a hacer nada. Y a nivel social, ¿por qué crees que los españoles no se rebelan? Porque ya están demasiado acostumbrados a obedecer. Fabricio no daba crédito cuando le conté que cada animal doméstico rural tiene que tener un chip. Así es. Y ahora te están vigilando, porque hay también los pozos. Bueno, los pozos, todos los cultivas tomates, lo que sea, lo que quieran. Es que es tremendo. Yo aquí todos los días veo gente, por ejemplo, digo, mira, ese haciendo lo que sea en el automóvil, digo, este, otro, digo, uno va detrás de una furgoneta, alguien va a cruzar. Yo veo gente haciendo cosas en automóvil que en España estarían todos sin el carnet de conducir, estarían todos con una multa de 500 euros, estarían todos ya, algunos de ellos retirados de puntos de carnet, o sea, una señora que, por ejemplo, una señora que tiene 4 melones, 4 cocos y dice, bueno, voy a venderlos, ¿no? Que la ves aquí en la calle libremente. Bueno, esos cerdos de ahí, ese se había metido en un problema, vamos, no, los había perdido ya todos. Una señora que dice, voy a salir a la calle a vender dos cocos que tengo, 2 melones, lo que sea, o sea, unas frutas, da igual. Bueno, pues esa señora no tiene en España la oportunidad de ganarse la vida, porque se lo prohíben, porque hay que pagar la licencia a la mafia y hay que tener 8.000 millones de, ¿cómo diría yo?, requisitos cumplidos. O sea, muchas veces en Madrid se ve a la mafia uniformada, a la policía municipal, que pasa por los restaurantes, los negocios, a hacerle una revisión de todos los papeles y siempre terminan recaudando, sacándoles dinero de una forma y otra, y que les inviten a comer, claro, eso es la policía. ¿Sabes que cuando yo llegué a Paraguay en 2013, la mitad de los autos no tenían chapa? Sí. Y actualmente es el único país de Sudamérica donde no hay seguro obligatorio. Escucha, en Europa ahora los últimos automóviles que tú compras por ley tienen que tener que te salta una alarma cuando te pasas 1 kilómetro de límite de velocidad. Te salta una alarma cuando te pasas la línea continua o te sales del carril. GPS con baliza obligatoria. El Estado ya sabe siempre dónde estás en todo momento. Y entonces, por ley, esas cosas no se pueden desactivar. Y al final lo que van a conseguir en la Unión Europea dentro de 2-3 años, los nuevos automóviles, tú tendrás que conducir a la velocidad exacta, no pasa, te pone 30, a 31 te pitará. No podrás salirte de su carril o te pitará. ¿Y es verdad que quieren obligar a que solamente pueda conducir una persona con acompañante y si no conduce con acompañante le quitan el carro? Bueno, yo creo que eso es un farol que se echó Sánchez, pero de momento todavía no lo han aplicado. Pero lleva años implementado ya en el carril central. O sea, el mecanismo ya se funciona, porque eso ya se implementa en el carril central de la carretera de La Coruña de la A6. Lo dijeron, soltaron. ¿Por qué tiene que ir con acompañante? Para reducir el tráfico. Ahorrar. Reducir el tráfico. Sí. Por ser ecológicos. Y con la mayoría de los automóviles tú ya no puedes pasar por la ciudad de Madrid. ¿Notaste que aquí hay muchas más? Tú no puedes recorrer, tú no puedes irte de Madrid a Valencia, de Madrid a Asturias, de Madrid a Cádiz. Tú no puedes hacer un viaje de 5 o 6 horas sin que te claven una multa. O por un límite de velocidad, o porque una cámara te ha pillado que has pisado la línea continua. Mi última multa fue eso. 200 euros. Es que pisé una línea continua sin justificación. Y me llega un mes después. Estás hasta las pelotas. Hombre, ¿te diste cuenta que aquí hay mucho más camionetas que en Europa? Pero es que yo teniendo que vivir pidiendo permiso a una puta mafia para hacer todo lo que quiera, para hacer cualquier cosa en mi vida personal, y esto va a peor. Va a mucho peor. La presión fiscal está subiendo a unos niveles que ya la gente está ahogada. Los pobres autónomos, los pobres tenderos, después de que a final de mes el Estado les ha expoliado todo, el poco más que le queda dicen, pues mira, la comisión por vender con tarjeta
del 3%, porque los bancos normales son monstruosos. O sea, les aplica una presión de comisiones a las pequeñas empresas que al empresario ya no le queda nada. No le queda nada. O sea, bueno, es que un país comunista hace todo por destruir la propiedad privada y el emprendimiento. ¿Qué sientes cuando vienes a Paraguay? Y me dejan en paz. Que no tengo... es que España es un estado policial. Tú sacas el vehículo en España y ves y estás acojonado porque ves, cada vez que ves un coche de policía dices, este cabrón se me pone al lado y si quiere, porque me falta una pegatina, porque he hecho un giro como en las los cojones, me para y me multa. Son los tiranos de la carretera. Los Mad Max tiranos de la carretera en España, todo el mundo les teme, todo el mundo teme a la policía. La policía debería ser, como yo he visto en algún que otro país, debería ser la gente que viene a ayudarte, la gente que les llamas cuando hay problemas, la gente que combate el crimen. En España, la policía, cuando tú tienes un problema, cuando hay que combatir el crimen, no, se lavan las manos. Aquí no estoy para esto. recaudar la policía. Exacto. Me levanto por la mañana y todo jodiendo al ciudadano todo el día. Nos tienen atosigados. ¿Y cómo fue el encierro con la policía? Pues mira, El encierro masivo, el era confinamiento. tremendo, porque yo, por ejemplo, estaba en la Sierra de Madrid, a 45 kilómetros. Pero también bajaba mucho a Madrid porque yo estaba involucrado en manifestaciones aquí, todo esto. Yo iba bastante a Madrid. Manifestaciones anti-encierro. Antigolpe de Estado, que es lo que estaban dando. Que fue declarado inconstitucional y nadie pagó por No ello. importa. Y sacaron un montón de decreto ley que como les salía a los cojones, muchas multas ilegales y eso nadie las ha devuelto. En Madrid, por ejemplo, había tanto coche de Policía Nacional patrullando que tú no podías literalmente quitarte la mascarilla sin que tardasen 5 o 10 minutos en pararte y joderte. Yo me negaba a llevarla. En la sierra, yo nunca he respetado el confinamiento de las 8 y su puta madre. Yo me salía a la calle a pasear, pero yo salía por el campo, por la sierra a pasear. Pero los españolitos están tan adoctrinados que eran ellos mismos los que te increpaban, te gritaban, te insultaban desde sus balcones y te llamaban a la policía. O sea, es tremendo. O sea, es el régimen de denuncia a tu vecino. ¿Y qué notas en diferencia entre el español y el paraguayo, que alguna vez fue español americano? Yo noto la política de ultraizquierda de odio en España y en Europa ha cuajado tanto que la gente ya es que solo sabe odiar. Solo sabe odiar. Solo sabe odiar. Se odian todos los unos a los otros, se culpan todos los unos a los otros, han conseguido el victimismo. Todo el que destaca un poco es odiado, el empresario que se esfuerza es odiado. A lo único que aspira el español ya es a que me dé de comer el Estado. Voy a engancharme de la teta del Estado, me pongo del lado de los ladrones. Por ejemplo, en España, para que el Estado consiga ingresar los millones de euros, bueno, los cientos de miles, lo que cuando decidieron que ahora había que pagar un impuesto extra por utilizar las calles. ¡Ojo! Es decir, que tú por aparcar en la calle, en lugar de limitar el tiempo, es decir, esta zona, por ejemplo, es para todos 1 hora máximo, 2 horas máximo para que circule la excusa, eso, ¿sabes? No, pues ahora vais a pagar por usar la calle, por aparcar en la calle. Pero es que tú no fuiste al máster de captación de fondos públicos de Begonia. Es una estratagema para recaudar. ¿Te acuerdas que la esposa del presidente que no terminó la universidad da un máster en la Complutense de captar fondos? Bueno, es que lo de Sánchez es escandaloso, pero en España ya la gente tiene la indefensión aprendida y la resignación tan absorbida que es que da igual. Les pueden mear encima, les pueden pisar, da igual. El español siempre termina diciendo, bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Es decir, es como el animalito entrenado en el laboratorio que desesperadamente tira de la palanca a ver si hoy le va a salir algo bueno. Entonces, ves, por ejemplo, como te digo, todo es así, ¿no? Es decir, para el Estado, imagínate, el Estado dice, voy a robar a los ciudadanos 2 millones de euros que necesito recaudar porque aparquen en la calle, con este nuevo impuesto, ¿no? Bueno, pues es que ahora tengo que robar 4 millones. ¿Por qué? Porque tengo que gastarme 2 millones en contratar toda una cuadrilla, todo un enjambre de ciudadanos, pues, que se pasan al bando del enemigo, ¿vale? Para desplumar y extorsionar al resto de los ciudadanos. Los inspectores de Hacienda en España cobran unas comisiones bestiales por la extorsión, por todo lo que hace el Ministerio de Hacienda, que es ilegal, criminal, y entonces los tiene a comisión, o sea, auténticos mercenarios del expolio.
La policía también tiene unas cuotas mínimas de extorsión a lo largo del día, si no el policía no tiene, o sea, que la diferencia es que yo allí siento que no puedo estar tranquilo. O sea, Estoy amenazado, yo me siento en España, me siento amenazado, y en Europa. Yo no le puedo acompañar, pero nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego y encantado. Un placer, Pedro. Vamos a estar viendo. Hasta luego. Yo en España me siento extorsionado todos los días, me siento amenazado, me siento que no puedo vivir en paz, me siento que no soy libre porque constantemente hay una mafia poderosa con su pistola y su placa, a través de sean los mecanismos que sea, que me va a estar todo el puto día diciendo, o sea, prohibiendo. Es que en España todos los días estos hijos se levantan por la mañana y dicen, ¿qué vamos a prohibir hoy? En serio te lo digo, ¿eh? Y cada día, pero vamos a ver, si en la supuesta época de dictadura de Franco a lo mejor había un taco así de leyes y de normativas. Sí. Ahora con estos hijos tienes 10.000 veces más. Pero tú comentaste en un vídeo tuyo lo del aire acondicionado. Eso es cierto. Eso es cierto en España. Ir a un hotel y decir, yo tengo que bajar recepción. Y digo, oye, es que el aire acondicionado, perdona, no funciona. Dice, es que hemos desconectado el control. No puedes, tienes que pedirnos permiso y te lo podemos poner máximo a tanto, porque es una normativa europea. Y a tu teléfono para hasta sacar un billete de tren, un billete de Bueno. autobús. En los hoteles. Madre mía. Todos tus datos. Vas a alquilar un vehículo. Vas a quedarte en un hotel. Mira, en un hotel, ahora ya en España, por obligación, te piden un formulario tan extenso como el del Departamento de Inmigración. ¿Dónde vives en el otro país? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? El DNI, el pasaporte, el número de teléfono, el email, la dirección. De cada persona que está en el hotel, o incluso si alquilas un vehículo, de cada persona que lo va a conducir, si alquilas una autocaravana, de cada persona que va a estar hospedándose en la autocaravana. mira, aquí todavía hay hoteles donde no te preguntan ni cómo te llamas en las rutas. El control es absoluto y va a más. Entonces yo me siento agobiado en España. Me siento agobiado. Siempre que voy con el coche digo, mira, hay un hijo, hay que tener cuidado porque este ya me va a joder. El saber, bueno, ves mucho, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? La arquitectura. Sí, es una homogeneidad obligada. O sea, por ejemplo, hay pueblos donde te dicen, en Alcodete, tu fachada tiene que ser de piedra de tanto, descolor, la estética. Madrid es muy homogéneo en muchos sitios porque regulan tanto que no te dejan. O sea, me gusta ver, por ejemplo, en Asunción, que ves, pues aquí un edificio de este estilo, aquí otro de otro, aquí otro, porque es un crecimiento orgánico, cosas que ves como, por ejemplo, en países como Tailandia, donde también tienes bastante libertad, aunque eso es otro mundo donde no hay la energía positiva que hay aquí, ¿no? Aquí notas cierta energía positiva que Sí. tiene que ver con la hispanidad y el catolicismo. Yo noto un fondo de una energía muy positiva, muy limpia aquí. Noto que esto es un ambiente muy esperanzador. Creo que, creo que hoy en día, o sea, es que yo no sé hasta qué punto esta gente son católicos, pero creo que el cristianismo de base, desde luego, es una religión que predica con principios morales. Que No se como- perdieron totalmente en la España jacobina. No como otras religiones que no se basan en principios morales, sino en protocolos y rutinas y obligaciones de pertenencia. Si te vistes de esto, te haces esto, tienes que hacer esto, ¿no? Te casas con alguien del mismo culto, etcétera. Sí, o sea, es que básicamente es algo que te dice cómo tienes que comportarte, terminar protocolizado, ¿no? En buena hora nos contactó, ¿no? Hay esperanza. En España y en Europa todo está cada vez más protocolizado, más robotizado, de forma que la gente ya no toma responsabilidades de sus actos. Desde que se levantan hasta que se acuestan, lo único que hacen es obedecer. Y están tan acostumbrados que ya es muy triste, porque yo no sé ya para qué votan como en el fútbol. Yo soy del Atleti, yo soy del Madrid, entonces yo toda mi vida votaré al PSOE o votaré al PP aunque me jodan. Esa es la indefensión aprendida y entonces han conseguido que ante la impotencia frente al depredador del Estado, la gente simplemente canaliza su rabia contra los demás ciudadanos que no tienen culpa. Lo que me parece hermoso de todo esto es que tú has convertido la impotencia que te genera la esclavitud en Europa en un proyecto para educar en libertad a las futuras generaciones en estas tierras.
porque yo pienso que la gente hoy en día está tan enferma. Vivimos en un mundo absolutamente demente. Cuando uno se para a pensar realmente con cordura y con tranquilidad y con objetividad universal, es decir, valores morales, que sí existen y son universales, aunque nos hayan convencido ahora la mayoría de la gente de que la moralidad es relativa. El ciudadano de estos estados comunistas ya no tiene principios morales. Este ciudadano hará lo que el Estado le permita, aunque sea criminal, aunque sea inmoral, y este ciudadano no hará lo que el Estado le prohíba, aunque sea perfectamente legítimo desde el punto de vista ético y moral. En otras Han perdido palabras, la brújula moral. la reinstauración de la justicia depende de la educación. Claro, como ya digo, si los ciudadanos de hoy en día ya no tienen remedio, yo creo que aquí se viene un leviatán, se viene una tormenta muy grande a la mayoría del mundo, que va a caer décadas de oscuridad muy jodida. Yo creo que lo único que podemos hacer realmente es ocuparnos de las generaciones del futuro. Es decir, en colegios educar individuos que no sufran la programación, todo el trauma mental, la lobotomización y lógicamente que sean a los que se les dé conocimiento de verdad, no lo que hacen en las universidades, que yo las conozco bien porque he estado en 7. Tú estudiaste en Nueva York, entre otros He lugares. estudiado en España, en Nueva York, en muchos sitios. Bueno, estuve en la San Luis, en Madrid también, o sea, estaba en el sistema educativo español, francés, hasta en Japón he tocado un poco, en Estados Unidos. Las universidades son fábricas de esclavos. Lo que pasa es que, bueno, el que tiene un título universitario es un esclavo que se considera de categoría. Bueno, tú sabes que en Roma los esclavos eran, por ejemplo, contadores, médicos también. Sí, claro, podía ser un esclavo intelectual, ¿no? Aunque, bueno, también es que podríamos hablar de esto durante horas, ¿no? Pero necesitamos educar a la gente. Lo primero es esto que te dicen, ¿tú eres de letras o eres de ciencias? Eso es ya para castrarte mentalmente, para que seas un individuo incompleto que no pueda juzgar el mundo en su conjunto, ¿sabes? Es decir, se educa a la gente para que sean esclavos de un oficio y no sepan nada de nada más. La gente ya es debido a toda esta discapacidad mental que les crean, la gente ya no tiene su propio criterio, ya la gente ya no sabe evaluar si algo es cierto o no es cierto. Necesitan que esa información les venga sellada, autorizada por digamos, esa información. El Ministerio de la Verdad de Orwell. Venga de una fuente legitimada por la autoridad estatal. Y si no, ellos no saben decirte, o sea, como te digo, si llegas tú mañana, no eres nadie, y dices, mira, el cielo es azul, pero viene mañana un catedrático, no sé quién, un científico con un sello del Estado, con la autoridad del Estado, dice, el cielo es verde. Entonces ellos deciden que es verde. Da igual lo que vean. Es decir, hemos llegado a un punto en que la realidad de las personas ya no se basa en su propia percepción, en su propio juicio, en su propio criterio. La realidad de las personas se basa en lo que el Estado les define. Punto. Y la educación cada vez está más degenerada hacia crear individuos, pues, ignorantes, mezquinos, infantiles, inmaduros, desesperados y manejables. Infantilización. Total, porque se trata de que la gente nunca asuma responsabilidad de nada y menos responsabilidad civil. Deleguen todo sobre el papá Estado. Es la mentalidad total ya de yo. Como dice yo no quiero saber nada. Nuestro común amigo Miguel Ancho Bastos, además necesitan destruir la familia, la amistad y todos los vínculos sociales para poder gobernar sobre átomos. Exactamente, la atomización, el divide et impera. Pero es que la familia ya la destruyeron, porque la unidad familiar no es el hombre, la mujer, los niños. Eso es un componente de la unidad familiar. La unidad familiar es la tribu, el clan. Hablamos ya de decenas, de varias parejas, varios niños, varias generaciones. Cuando el ser humano no es un esclavo y tiene una vida con sentido, significado y propósito y vocación, el sentido de jubilación no tiene, es absurdo. El concepto de jubilación es absurdo. El concepto de jubilación es para esclavos. O sea, gente que ha tirado su vida, simplemente ha sobrevivido, no ha vivido. Entonces, y no es su culpa tampoco. No, yo no estoy juzgando, no estoy culpando. La gente es víctima de
de una manipulación tremenda desde que nace hasta que se muere, porque nacen esclavos y mueren esclavos, porque vivimos en un mundo que es una... La realidad es que los seres humanos están siendo tratados de una forma no diferente a lo que los seres humanos tratan al ganado. Pero date cuenta que lo que tú dices en España ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay. Estuviste hace poco en Uruguay. ¿Cómo comparas Montevideo con Asunción? Pues bueno, la muerte y la vida, el nacer y Asunción es una ciudad donde tú ves, yo lo comparo pues con un árbol brotando verde con flores, o sea, el futuro, la vida, el nacer, la esperanza. Y Montevideo ves pues un árbol marchito, moribundo, sin esperanza, depresión, lo que se ve es depresión. Está todo está todo en decadencia, todo se cae a cachos, nadie arregla nada, nadie limpia nada. Hay un ambiente muy deprimente. Es que es la noche y el día. Es que es un país que está en manos de un tipo de mafia. En Uruguay también está todo controladísimo con cámaras para los coches. Es que han copiado todo de Europa. Claro, las multas automáticas te llegan, todo el control, todo eso ya está implementado. Yo, en Uruguay, en Montevideo, me daba la impresión a veces de estar en un barrio periférico de Madrid. Porque estaba muy decadente. En Vallecas. Sí, porque estaba muy decadente, pero prácticamente era igual. O sea, a mí me parece que no va a haber en el futuro, si esto sigue así, mucha diferencia entre España y países como Argentina o Uruguay. Para cerrar, ¿le recomiendas a los libres del mundo Club Amagi Paraguay? Por supuesto. Les recomiendo... Vamos, a ver, ¿tú quieres vivir o quieres sobrevivir? Entonces, ¿tú quieres poder decir yo vivo mi vida, yo respiro por la mañana un aire de libertad, yo soy dueño de mi vida o soy un puto esclavo? ¿Tú quieres que cuando trabajes el sudor de tu frente vaya para ti, para tus hijos, para tu obra, para tu vida? ¿O tú quieres que todos los putos meses te llegue el mafioso de turno con el palo, ¿sabes? Y te diga, bueno, y te saque el 80% del sudor de tu frente, porque en España, al final, entre impuestos directos, indirectos, y el IVA, ocultos y visibles, el ciudadano paga el 80%, o sea, el Estado expolia el 80% del trabajo del ciudadano. No solo es esclavitud, porque el estatismo ya es esclavitud, pero a este nivel ya es brutal. Y la gente no se da cuenta. Yo lo que no entiendo es cómo en Europa la gente está ya tan desensibilizada y tan resignada, porque entiendo que muchísima gente no tiene opciones, tampoco tiene conocimiento, pero entiendo que hay gente también que, no sé, que es masoquista. ¿Tienen miedo o no sé qué pasa? O sea, es que realmente es esto que te digo, que de la indefensión aprendida y de la mezquindad inculcada, es un cóctel suicida. Es un cóctel suicida y la población europea está. Sigue nuestro paseo al campo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a clubamagi.org, amigos. Hay solución, hay libertad. Aún hay un lugar donde se puede vivir normalmente. Miren, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional 36/2015 de España, la reforma en 2021, contempla la esclavitud y la expropiación de sus ciudadanos, ¿verdad? Mira, tengo aquí la ley. Entonces, esto fue aprobado cuando todas las barbaridades de decreto ley que se sacaba de los cojones Sánchez y que Felipe VI con gusto le firmaba. Entonces, por ejemplo, yo ya vi que se cerraba el cerco del Estado neocomunista, del Estado orwelliano, cuando aprueban esta Ley de Seguridad Nacional de 2021, aprovechando que la gente ya la gente no sabía dónde estaba, la gente estaban aprobando leyes constantemente, la gente solo pensaba en matarse entre ellos, en odiarse entre ellos, en no morirse de un supuesto catarro. Sí, exactamente, ¿no? De algo letal que andaba por el aire persiguiendo a la gente, ¿no? Entonces, esta ley de seguridad, lo que viene a querer decir es que en principio dice: Ley de Seguridad Nacional permite declarar una situación de interés para la seguridad nacional coordinando recursos públicos y privados ante crisis graves. ¿Quién decide lo que es una crisis grave? El hijo de turno que se siente ahí. Punto. ¿Qué puede hacer? Pues lo primero es expropiación. Ellos te dicen que se podrá temporalmente
expropiar cualquier propiedad privada del ciudadano. Ya sabemos que cuando el Estado dice que sube los impuestos temporalmente o que Es para siempre. es para siempre. El Estado nunca devuelve. Y si el Estado se equivoca y te mete un inocente en la cárcel, ni te pide perdón ni te indemniza. El Estado nunca se equivoca. Olvídate. Pero luego también dice que, vamos a ver... Prestaciones materiales obligatorias de gente y de empresas. Claro. Esclavitud. Pero luego dice prestaciones personales también. O sea, que te pueden obligar, ¿vale? Durante esta supuesta crisis grave te pueden ocupar tu vivienda o te pueden obligar a trabajar para el Estado. Terrible. Y concluido este video, estimados amigos, los invito a dar like, a compartir en WhatsApp, en Twitter, en Telegram y en Facebook, a dejar sus comentarios y, por supuesto, a unirse a clubamagi.org para recuperar su libertad. Hasta la próxima.